En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los bendigo en el nombre del Señor, amados hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo podemos nosotros desarrollar y perfeccionar la fe que es en Cristo nuestro Señor. Porque al Evangelio, a la vivencia del Evangelio que nosotros practicamos todos los días, en la Biblia se le llama la vida de fe. Pablo en el capítulo 1, cuando introduce el tema de la justificación por la fe y por la gracia de nuestro Señor, en el capítulo 1, verso 16, Pablo da una descripción de lo que es el Evangelio y cómo vivir el Evangelio. Él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que aquí hay una breve descripción de lo que es la vida cristiana. La persona que ha sido justificada por la obra de Jesucristo en la cruz puede vivir por fe de un principio hasta el fin, como lo dice las otras versiones. La Biblia dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es una verdad. No podemos de ninguna manera vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Somos muy débiles y es necesario que el Señor nos fortalezca, que nos dé sabiduría para que nosotros podamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios en esta vida. Somos demasiado débiles como para luchar contra los enemigos naturales del cristiano, que son la carne o la naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás. Y por esa razón nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, a depender del Señor. El justo por la fe vivirá. Y si hacemos esto dependiendo del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, y aprendemos a depender de Cristo, como Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y si aprendemos a apegarnos a Cristo, a mantener nuestra comunión con el Señor, porque estamos en el Señor, estamos en Cristo, nosotros podemos vivir una vida victoriosa en este mundo. Y es por esa razón que nosotros debemos de andar por fe, hacer crecer la fe y perfeccionar la fe. En la Biblia se describe la fe como un don. Dios nos ha dado el don de la salvación por medio de la fe en Cristo y su obra redentora. Pero también debemos de entender que debemos de confiar plenamente en el Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que depender de Él. Él dijo: separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Así que vamos a leer el libro de Hebreos
en el capítulo 10 y verso 11, donde también en todo el capítulo se describe que todos los siervos de Dios y las siervas del Señor aprendieron a confiar en el Señor y del Señor recibieron la fuerza, la sabiduría, la dirección y las victorias que lograron, confiando plenamente en el poder del Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos se da una descripción de lo que es la fe, porque el escritor de Hebreos ha hablado de la fe y también nos quiere estimular a nosotros poniendo varios ejemplos de aquellas personas que triunfaron en Dios en el Antiguo Testamento y que ellos no solamente fueron justificados por la fe en Dios, sino que ellos fueron victoriosos, mantuvieron su fe hasta el fin. Y entonces en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el escritor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice el escritor, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, como el escritor va a hablar de las cosas futuras, porque la fe que tenemos y ponemos por obra en el tiempo presente, también se prolonga al futuro convirtiéndose en esperanza. Y el escritor va a hablar de los triunfos de la fe, las crisis de la fe y las victorias de la fe que los antiguos tuvieron. Y hoy quiero hablar principalmente de uno de los hombres que fue llamado amigo de Dios y que fue el primer creyente que fue justificado por Dios. Porque las escrituras dicen que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Biblia declara que el primer creyente fue Abraham. Y Abraham, siendo llamado, dice el escritor de Hebreos en el verso 8 del capítulo 11, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y él salió sin saber a dónde iba, porque el Señor no le describió ni le habló del nombre del lugar a donde lo iba a llevar. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe también la esposa de Abraham, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo tanto, también de uno, y este ya casi muerto, refiriéndose a la vejez de Abraham, salieron como estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí pues
tenemos lo que significa la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tener certeza, es tener confianza en Dios. Y la fe depende mucho del conocimiento que nosotros tengamos de la naturaleza y los atributos de Dios. Abraham fue el padre de la fe porque tenía un concepto correcto y exacto de quién era el Creador. Sabía muy bien que Dios no miente, que Dios es fiel cuando promete al hombre cualquier cosa. Además, sabía que el Creador es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Así lo declara la Escritura. Y la fe de Abraham se basó precisamente en el conocimiento que él tenía de Dios. Ciertamente no habían escritos en aquella época de los patriarcas, en la época de Abraham. Y Abraham fue llamado de una cultura que practicaba la idolatría, porque Abraham vivía y era una persona de Ur de los Caldeos. Y él era un hombre que practicaba la religión de sus contemporáneos, de las demás personas que vivían en Ur. Pero un día él escuchó la voz de Dios. Le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió a ese llamado divino y dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dio una instrucción: yo quiero que tú salgas de tu casa, de tu parentela, y que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Ese fue el llamado. Pero había una convicción interna, una seguridad en su espíritu de que quien le había hablado era el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Si él hubiera dudado de quién o a quién le pertenecía aquella voz que le hacía el llamado de dejar todo, él no hubiera obedecido. Pero él obedeció, porque cuando nosotros creemos en Dios, la respuesta natural de alguien que cree en Dios es la obediencia, porque implícitamente en esa fe se reconoce el poder, la sabiduría y el señorío de Dios. Abraham intuyó todo eso cuando escuchó la voz de Dios y obedeció, y no sabía dónde iba. No necesitaba más explicaciones e instrucciones, no necesitaba mayor información. Estaba plenamente convencido que quien le había hablado era el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Abraham sabía que por definición Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que para él no hay nada imposible, y es un Dios perfecto en sus atributos. Por eso obedeció. Y aquí la fe de Abraham va íntimamente ligada a la obediencia. Como Santiago dice que la fe tiene obras y la fe tiene obediencia. Lo mismo dijo Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Así pues,
que la fe está íntimamente ligada a la obediencia. Hoy en día habemos muchos cristianos que profesamos fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y que llamamos Señor al Señor. Pero nuestra fe, para que sea una fe genuina, una fe correcta, debe de ser una fe que va acompañada de la obediencia. Porque Jesús dice que no todo aquel que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a los discípulos les dijo, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Así pues vemos a Abraham obedeciendo a Dios. Ciertamente se tomó su tiempo, pero él dejó toda aquella vida que había construido, sus comodidades, y él entonces emprendió una peregrinación a un lugar que Dios le iba a mostrar, pero no sabía los detalles de ese lugar. No tenía mayor información, pero él creía en Dios. Él sabía que Dios le hacía un llamado, sabía de la soberanía y del poder de Dios y se sometió a esa soberanía, a ese señorío de su Creador y obedeció dejándolo todo y salió, como dice el texto, a un lugar donde él no conocía. Y poco a poco en la vida de Abraham, la fe que él tenía en Dios se fue desarrollando. Abraham era un hombre rico y un hombre que tenía una esposa que era estéril. Por lo tanto, él no tenía hijos, no tenía prole, no tenía descendencia. Y una vez Abraham se quejó a Dios y dijo, Señor, tú no me has dado hijos, y un siervo de mi casa es el que heredará todo lo que yo tengo. Un damaseno, un hombre que era el jefe de los criados que él tenía. Y entonces el Señor le dice, no te heredará sino un hijo tuyo. Y Dios le prometió que iba a tener un hijo. Pero la promesa para cumplirse tardó años. Y todos esos años la fe de Abraham fue probada. Y la fe de Abraham se fue perfeccionando. Su esposa insistía que ella necesitaba un hijo. Y entonces trajo a una sierva llamada Agar, que era egipcia, para que Abraham tuviese relaciones con ella. Y tuvieron un hijo. Y al hijo se le llamó Ismael. Pero no era el hijo de la promesa, declara la Biblia. Y por lo tanto, Abraham y Sara tuvieron problemas con este hijo, aunque Abraham lo amaba porque era su hijo. Pero en los planes divinos, en los planes de Dios, cuando Dios había prometido a Abraham que de él iba a surgir un pueblo,
y que le había mostrado las innumerables estrellas del cielo y le dijo, si tú puedes contar las estrellas, así será tu pueblo, será como las arenas del mar. Manera en que Dios estaba diciendo que su pueblo iba a ser un pueblo muy numeroso y que de un hijo suyo y un hijo de Sara iba a tener descendencia. Así pues que Abraham esperó muchos años hasta que Dios le confirmó la promesa y le dijo a Abraham que de aquí al tiempo de la vida Sara iba a tener un hijo. Y Sara estaba oyendo la conversación que Abraham tenía con Dios manifestado en forma de ángel. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Entonces ella salió de la tienda y dijo, no me he reído porque tuve temor. Sí te has reído y has dicho de que cómo ahora siendo una persona anciana vas a tener un hijo. Entonces Dios reclama de nosotros que creamos en Él. Es imposible, dice la Biblia, es imposible que Dios mienta. Y la Biblia está llena de promesas para nosotros los cristianos. Hay miles de promesas. Cuando leemos las Escrituras sabemos que Dios nos está hablando y el Espíritu Santo está aplicando esas Escrituras y nos está mostrando sus promesas para nosotros. Y Dios reclama esto, dice que Él no miente. Es imposible, dice las Sagradas Escrituras, que Dios mienta. Y Él es fiel. Él es fiel y Jesucristo es llamado el testigo fiel y verdadero. Así que una de las cosas que debemos de entender es que Dios no miente y que Dios es todopoderoso y que todas las promesas que están en la Biblia son promesas para nosotros que debemos de creer y debemos de vivir. Mañana vamos a seguir hablando del desarrollo y perfección de la fe de Abraham. Los espero mañana, hermanos, y mientras tanto, leamos la Biblia, conozcamos a Dios a través del estudio de las Sagradas Escrituras para que nuestra fe crezca y sea perfeccionada. Los espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.